El concepto del infierno en la Biblia es presentado como un lugar de castigo eterno, destinado a aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en desobediencia a sus mandamientos. A lo largo de las Escrituras, se utilizan diferentes términos para referirse a este lugar, cada uno con matices específicos que ayudan a comprender su naturaleza. En el Antiguo Testamento, se menciona el Seol, un término hebreo que se refiere a la morada de los muertos. Aunque en un principio era visto simplemente como el destino de todos los fallecidos, más adelante se desarrolla la idea de que dentro del Seol había una separación entre los justos y los impíos. Con el tiempo, la imagen del infierno se vuelve más clara, describiéndolo como un sitio de sufrimiento reservado para aquellos que han actuado en contra de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza la palabra Gehenna para hablar del infierno, un término que hacía referencia a un valle cercano a Jerusalén donde se arrojaban cadáveres y basura, manteniendo un fuego constante. Esta imagen es utilizada para ilustrar la idea de un castigo eterno, un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el sufrimiento es continuo. Jesús advierte repetidamente sobre el peligro de ser enviado allí, mostrando que el infierno no es solo un castigo físico, sino también espiritual. Caracterizado por la separación total de Dios, el infierno es descrito como un sitio donde hay llanto y crujir de dientes, un símbolo de desesperación y sufrimiento sin fin. Se le representa como un fuego inextinguible, pero también como un lugar de oscuridad, lo que sugiere que es un estado de aislamiento absoluto, lejos de la presencia de Dios. La Biblia enfatiza que la condenación en el infierno es definitiva y eterna, sin posibilidad de redención una vez que el juicio ha sido determinado. A medida que avanzamos en las Escrituras, encontramos más detalles sobre quiénes serán los condenados y cuál será su destino final. Aquí es donde comienza a desarrollarse la idea de que el infierno no es solo un lugar de sufrimiento, sino también una manifestación de la justicia divina, donde cada persona recibe la consecuencia de sus elecciones en vida. La Biblia enseña que el infierno es el destino de aquellos que eligen rechazar a Dios y vivir en desobediencia a sus mandamientos. Si bien todos los seres humanos están destinados a morir físicamente, las Escrituras enseñan que el juicio final determinará si alguien es condenado al infierno o si se le concede la vida eterna en la presencia de Dios. La condenación no es arbitraria, sino que depende de las decisiones que las personas toman a lo largo de sus vidas, particularmente en relación con su aceptación o rechazo de la gracia divina. En muchos pasajes, la Biblia describe a aquellos que serán condenados al infierno: aquellos que practican el pecado sin arrepentimiento, los que rechazan la verdad de Dios, los malhechores, los impíos, los que viven de espaldas a los mandamientos divinos, y aquellos que persisten en su maldad. La Escritura también hace énfasis en que aquellos que, aunque habiendo conocido la verdad, eligen vivir de manera egoísta, injusta o inmoral, enfrentan una condena irreversible. Sin embargo, la Biblia subraya que las personas que han creído en Jesús y han aceptado su sacrificio como el medio para reconciliarse con Dios no sufrirán esta condena. El juicio final es un tema central en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, donde se describe como un evento en el que todos serán juzgados por sus obras y por la fe que tuvieron en Jesucristo. En este juicio, todas las naciones serán reunidas ante el trono de Dios. Aquellos que no han aceptado la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo serán separados de los justos y enviados al infierno. Este juicio es descrito con gran solemnidad. Los muertos serán resucitados, y todo lo oculto será traído a la luz. Se abre el libro de la vida, y aquellos cuyos nombres no se encuentren en él serán arrojados al lago de fuego. El lago de fuego, que es mencionado varias veces en la Biblia, se presenta como el destino final de los malvados, el diablo y sus ángeles. Es un lugar de castigo eterno, donde no hay descanso ni alivio. La Biblia también hace hincapié en que el castigo en el infierno es justo y proporcional a las acciones cometidas, subrayando que es una manifestación de la justicia perfecta de Dios, que no pasa por alto el mal hecho en la tierra. El juicio final es una manifestación de la justicia divina, que no permite que el mal quede sin castigo, pero también es el último acto de misericordia, ya que permite que aquellos que eligen seguir a Dios sean recompensados con la vida eterna. La Biblia describe el infierno no solo como un lugar de castigo,
sino como un lugar de sufrimiento eterno. A menudo se habla del infierno como un fuego eterno, lo que implica que el tormento es constante y sin fin. Este fuego no es un fuego común, sino un sufrimiento espiritual y físico que refleja el alejamiento definitivo de la presencia de Dios, quien es la fuente de toda luz, amor y vida. La naturaleza del sufrimiento en el infierno está relacionada no solo con la tortura física, sino con una profunda angustia espiritual y emocional, marcada por el arrepentimiento eterno y la desesperanza. Uno de los aspectos más angustiosos del infierno, según la Biblia, es la separación total de Dios. En la vida eterna, aquellos que están condenados al infierno experimentarán la ausencia total de la gracia divina. Se menciona que el llanto y el crujir de dientes son características de este sufrimiento, lo que refleja el dolor extremo de estar separados de Dios para siempre, habiendo rechazado su oferta de salvación. Este sufrimiento es descrito como una tormenta sin descanso, un tormento constante y sin fin, donde no hay consuelo ni esperanza de liberación. La Biblia también destaca que el infierno es un lugar de oscuridad. Aunque se habla del fuego del infierno, esta oscuridad no es solo física, sino también espiritual. Es una oscuridad que refleja el vacío que queda cuando el alma humana, creada para estar en comunión con Dios, queda separada de Él para siempre. La imagen de la oscuridad eterna resalta la desesperación y el desamparo absoluto de aquellos que han rechazado la luz de Cristo. El sufrimiento en el infierno es un recordatorio del costo del pecado y la rebelión contra Dios. La Biblia enseña que la condenación es justa porque los seres humanos han sido creados con libre albedrío y han tenido la oportunidad de elegir a Dios. Aquellos que rechazan esta gracia eligen conscientemente vivir apartados de Dios, y la consecuencia de esta elección es la condenación eterna. La condenación no es solo el castigo de las malas acciones, sino el resultado de rechazar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. El infierno eterno es también un lugar de condenación irrevocable. No hay posibilidad de escape ni de arrepentimiento después de la muerte, lo que resalta la seriedad de las decisiones que tomamos en esta vida. La Biblia es clara en afirmar que la condenación es definitiva, y aquellos que han rechazado la salvación no tendrán una segunda oportunidad. Este punto enfatiza la urgencia de vivir conforme a los principios de Dios y de aceptar su invitación de salvación mientras haya tiempo. El sufrimiento en el infierno no es solo físico o emocional, sino también espiritual, representando la profunda alienación de la vida en Dios. A pesar de la gravedad de la descripción del infierno, la Biblia también subraya que Dios es un Dios de misericordia. A lo largo de las Escrituras, Dios ofrece una clara advertencia sobre el infierno, pero al mismo tiempo, hace un llamado a la salvación y al arrepentimiento. En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios ofrece una y otra vez la oportunidad de ser reconciliados con Él, incluso a aquellos que han pecado gravemente. La misericordia de Dios es inagotable, y su deseo es que todos lleguen a arrepentirse y reciban el perdón. En el Nuevo Testamento, Jesús habla repetidamente sobre el infierno, pero también muestra un amor profundo por la humanidad y un deseo de salvar a todos. En la cruz, Él se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto para tomar sobre sí los pecados de la humanidad y brindar la oportunidad de redención. A través de su sacrificio, Cristo abre el camino para que los seres humanos puedan escapar de la condenación eterna y vivir en comunión con Dios. La misericordia divina no significa que el infierno sea una amenaza vacía o una advertencia que nunca se materializa. La Biblia deja claro que el infierno es real y que la decisión de rechazar a Dios tiene consecuencias eternas. Sin embargo, esta advertencia no es un acto de ira, sino de amor. Dios ofrece un camino de escape a través de Jesucristo. El Evangelio, o Buena Nueva, es precisamente que, aunque todos merecemos la condenación, Dios ha provisto un medio para salvarnos. A través de la fe en Jesucristo, aquellos que creen en Él pueden ser perdonados y ser salvos de la condenación eterna. Jesús es la puerta a la vida eterna, y en Él, los creyentes encuentran la salvación. A través de su sacrificio, el castigo por el pecado fue pagado, y la separación eterna de Dios puede ser evitada. Por lo tanto, la advertencia del infierno es un recordatorio de la importancia de elegir correctamente en esta vida.
Si bien la misericordia de Dios está disponible para todos, solo aquellos que aceptan su oferta de salvación pueden escapar del juicio y experimentar la vida eterna con Él. El infierno es real, pero la puerta hacia la vida eterna está abierta para quienes creen en Jesucristo y se apartan del pecado. El llamado de Dios es claro. El infierno es la consecuencia de rechazar su amor, pero en Cristo hay una invitación a la salvación, un escape de la condena eterna. El conocimiento del infierno y la advertencia de su existencia tienen un propósito claro dentro del mensaje cristiano: motivar a los creyentes a vivir con una profunda conciencia de su responsabilidad ante Dios y el deseo de compartir el mensaje de salvación con los demás. A lo largo de las Escrituras, los cristianos son llamados a ser luz en el mundo, a vivir de manera que reflejen el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Este llamado incluye no solo vivir según los principios de la fe cristiana, sino también compartir el Evangelio con aquellos que aún no han escuchado o aceptado la oferta de salvación. En el Gran Mandamiento, Jesús instruye a sus seguidores a amar a Dios con todo su ser y a amar al prójimo como a sí mismos. Este amor no es solo un amor que se expresa en palabras, sino en acciones concretas. La misión de los cristianos es llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, asegurándose de que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo y elegir la vida eterna. El infierno, entonces, no solo debe ser un recordatorio de la necesidad de salvar nuestras propias vidas, sino también de la urgencia de compartir el mensaje con los demás. El llamado a la evangelización es claro en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. Jesús dice a sus seguidores: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Mateo 28:19. Además, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de predicar la verdad de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, instando a los creyentes a ser fieles en compartir la esperanza que tienen. El conocimiento del infierno y la seriedad del juicio final no deben llevarnos a la desesperación, sino a una urgencia renovada para llevar la luz del Evangelio a un mundo perdido. La gracia de Dios, que ofrece salvación a través de Jesucristo, es más grande que cualquier condena, y el llamado a los cristianos es ser mensajeros de esa gracia. Al mismo tiempo, el infierno también sirve como un recordatorio para los cristianos de vivir de manera fiel y santa, buscando siempre agradar a Dios y reflejar su amor en todos sus actos. Cada decisión, cada acción y cada palabra que pronunciamos deben ser guiadas por el deseo de vivir para Él y de cumplir con su voluntad. La vida cristiana es un testimonio del amor de Dios por los demás, y este amor nos impulsa a vivir de manera que otros puedan ver la esperanza de la salvación en nosotros. El infierno es una realidad seria, pero la misericordia de Dios a través de Cristo ofrece un camino de escape. Como cristianos, somos llamados a vivir de manera que refleje esa misericordia y a compartir el mensaje de salvación con un mundo que necesita escuchar. Este entendimiento de la eternidad debe guiarnos a vivir con compasión, urgencia y un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás, para que todos tengan la oportunidad de encontrar vida en Cristo.